Padre, queremos en esta hora, como en todas las ocasiones, encomendar lo que vamos a hacer en tus manos. Pedimos que seas tú el que nos hagas aptos, tanto a mis hermanos y a mí, para hacer tu voluntad, haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Queremos que al concluir la enseñanza, nuestros corazones sean edificados, nuestros corazones motivados a seguir rindiéndote el honor, la alabanza, la gloria, todo lo que, honrarte con todo lo que somos y todo lo que hacemos. A ti la gloria. Así que, Padre, danos tu bendición, a mis hermanos y a mí, en el nombre de Jesucristo. Amén. En la enseñanza que les compartí hace 8 días, les dije que les di a conocer 5 hechos contundentes de la fe cristiana en relación a lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 4. Les dije que lo que les compartí era como una revisada a vuelo de pájaro, como que usáramos un telescopio en donde no nos fijamos en las partes, sino en el todo. Y quiero repasarlas nada más, no explicarlas, porque eso ya lo explicamos, sino repasarlas y dejar como fundamento eso. Les compartí que el Señor Todopoderoso tiene el control de la historia del mundo y de la humanidad. Asimismo, les dije que el Señor Dios Todopoderoso hace que las cosas sucedan en la historia de acuerdo a un plan ya concebido con toda antelación. También les dije que el Señor Dios Todopoderoso y su reino eterno no están en crisis. Él sigue teniendo todo en control, a pesar de los siglos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. También les dije que el Señor Todopoderoso es el gobernante absoluto, gobernante y juez absoluto e indiscutible de todo el universo. También les dije finalmente el miércoles pasado que el Dios Todopoderoso no quiere que sus hijos sean ignorantes tocante a las cosas que habrán que suceder en el futuro aquí en la tierra. Y el día de hoy les comparto otras tres hechos contundentes, así les he llamado yo. Y el sexto sería, o es, que el Señor Dios Todopoderoso, al verlo así en el libro de Apocalipsis capítulo 4, es un ser santo, soberano, sabio, justo, poderoso y majestuoso. Simplemente al leer, eso brota de esos versículos que leemos en Apocalipsis 4. También les dije, lo que les quiero compartir es que el Señor Dios Todopoderoso tiene un reino caracterizado por su belleza, por su orden, por su santidad, por su perfección, por la armonía, la justicia, el poder, la autoridad, la luz, el gozo, el amor, la paz, la unidad. Todo es perfecto. Nuestro Dios, con características sobresalientes que nos hace amarlo y confiar en Él, y todo lo que lo rodea es una expresión de lo que Él es. Y el octavo punto que quiero decirte es que el Señor Dios Todopoderoso está rodeado de un ambiente en donde se le puede brindar lo que Él merece por ser quien es. Él merece la adoración, Él merece la alabanza, Él merece los cantos, Él merece el reconocimiento,
Él merece la devoción por toda la eternidad. Y lo que ahorita nosotros vemos así leyendo, cosas que hace 2000 años fueron escritas, pues también debes de ver que, o debes de entenderlo, que algún día ya no lo estaremos nosotros leyendo, sino que lo estaremos llevando a cabo. Y que tú y yo formaremos parte de ese plan maravilloso que Dios, nuestro Padre, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo concibieron en la eternidad. Y ellos concibieron que tú y yo estemos allá y formemos parte de esa multitud de millones, de millones, de millones de seres creados, redimidos en tu caso y en el mío, redimidos de toda una iniquidad por la sangre maravillosa de Jesucristo. Y entonces estaremos allí. Ya no seremos lectores terrenales de hechos celestiales, sino seremos personas que estaremos participando de una manera plena. Lógicamente que no con este cuerpo que tenemos y no con las pasiones que luego circulan en nuestros corazones, porque se echaría todo a perder. No, tiene que haber de parte tuya y de parte mía una transformación. Cuando tú y yo muramos o el Señor Jesucristo venga por nosotros, habrá cambios sustanciales. Por ejemplo, yo creo que será quitada de tu corazón y del mío la cochina, perversa, podrida naturaleza humana. Hay aquí adentro de tu corazón y del mío una iniquidad. Yo le he llamado la naturaleza del diablo, la naturaleza de la serpiente. Y algún día tendré oportunidad de compartirte un estudio acerca de la naturaleza de la serpiente en el ser humano. Tú y yo no podemos llegar con eso allá arriba. Imagínate que el ser humano llegara con sus ondas como las tuyas y las mías allá arriba, pues yo creo que habría gente que ya estaría pensando en armar sindicatos, en tratar de crear partidos políticos, en tratar de ver cómo hace negocio con lo que está allá arriba. El capitalismo estaría allí en la gente que llegue. Y así nuestras tendencias humanas que han hecho de nuestra tierra, pues lo que tú y yo sabemos que es. O sea, lo que quiero decirte, que algún día tú y yo estaremos. ¿A quién me refiero con tú? Me refiero a ti que has conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Que vives una vida en obediencia a sus mandatos. El Señor Jesucristo aclaró que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La salvación es un regalo, ciertamente es un regalo que se le otorga al pecador que se arrepiente y que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es a ti que tienes esa esperanza de vida eterna, a quien le estoy diciendo que algún día tú y yo estaremos allá arriba. Y ya no seremos lectores de lo que sucede allá arriba, sino que estaremos siendo protagonistas de lo que sucede allá arriba. Algún día tú y yo nos postraremos ante nuestro Dios. Algún día tú y yo estaremos entonando alabanzas ante nuestro Dios. Algún día las cosas serán exactamente como Dios planeó que fuesen, donde haya una dicha inigualable de estar al lado de nuestro Padre Celestial, de estar en comunión con su Santo Hijo, que conocemos como el Señor Jesucristo, y estar al lado del Espíritu Santo de Dios. Bueno, todo esto es nomás como una introducción nuevamente al capítulo 4 de Apocalipsis. Si eres tan amable, vamos a leerlo nuevamente, pero vamos a leerlo pausadamente, sin correr, disfrutando cada palabra que allí está escrita. Recuerda que te dije
que el miércoles pasado, que este libro fue diseñado por Dios el Padre y que es Dios el Padre el que le entrega la totalidad de la revelación contenida en el libro de Apocalipsis a su Hijo Jesucristo, para que su Hijo Jesucristo se la comparta al ángel y el ángel se la comparta a Juan y Juan la escriba para los lectores iniciales de su libro y de todos aquellos que hemos llegado a tener una copia de este libro y que nos gozamos en leer. Así que leamos, porque cada cosa que está ahí registrada es la voluntad del Señor Dios Todopoderoso, que tú y yo tengamos esa información. Es una información selecta, es una información bien pensada, es una información elaborada. Aunque encontramos pasajes complejos, difíciles de entender, bueno, eso lo vamos a ver en otro estudio. Pero ahorita quedémonos con eso, que vamos a disfrutar la lectura de este pasaje. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces vamos a poner ya atención al capítulo, ya no viéndolo así a vuelo de pájaro, sino ya poniendo la atención a los detalles. Dice aquí en el versículo 1, después de esto miré. ¿Qué es esto? Después de lo que acaba de Jesucristo nuestro Señor decirle a Juan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Después de esto, después de lo que ocurrió con la iglesia, viene otra etapa en la revelación. Ya la iglesia concluyó su tiempo, habrá concluido su tiempo en la tierra. Después del capítulo 3, en todo el capítulo 4
y el resto de Apocalipsis hasta llegar al capítulo 21 no se menciona a la iglesia. Hasta el capítulo 22 nuevamente se menciona a la iglesia, hasta el capítulo 2. Entonces, 22, ahí se le dice como la esposa. Entonces, después de esto, se refiere a esto que te estoy mencionando. Y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles estas? Pues las que acabo de mencionar, capítulo 2 y capítulo 3, la historia de la iglesia en sus diversas épocas. Y fíjense ahí que dice la primera voz que oí como de trompeta. ¿Cuál fue esa voz que oyó Juan? La del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que le abre la puerta a las personas para que lleguen a su reino. No, el hombre no puede decidir entrar en el reino de Dios porque así lo quiere él llevar a cabo. Viene como producto de una invitación o como producto de un acontecimiento programado por Dios para que el ser humano pueda entrar al reino de los cielos. Aquí dice: sube acá, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono. O sea, la puerta estaba abierta, pero ¿quién entra? Aquel a quien Jesús le ordena. Lo mismo sucederá en el rapto, cuando Él dé la orden de que los muertos en Cristo resuciten y que los cuerpos de los creyentes vivos sean transformados y todos acompañemos al Señor ya transformados al reino de nuestro Padre Celestial. Así que es Jesucristo el único que da la autorización para que el ser humano pueda entrar en el reino de Dios. De otra manera, no se puede entrar. Y lo primero que Juan se enfrenta dice: al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el cielo uno sentado. Entonces podemos decir o ver en esto que el apóstol Juan es introducido a la misma presencia de Dios por parte del Señor Jesucristo, porque Él es el que abre la puerta, Él es el Señor Jesucristo el que le dice: sube acá, y entonces está Juan como espectador en la misma presencia del Señor Dios Todopoderoso. Y a otros escritores bíblicos se les permitió ver el trono. Y es interesante conocer qué es lo que a cada uno le fue arrojando el Espíritu Santo en cuanto a revelación de cada una de las ocasiones en que nuestro Dios le permitió al Espíritu Santo que revelara algo de su reino. Quiero invitarte a que vayamos a Isaías 6:1. En Isaías 6:1 está el profeta Isaías escribiendo, y él aclara que en el versículo 1 que ya había muerto un rey, el rey a quien él sirvió durante algún tiempo. Ese rey fue llamado Usías. Y ese rey fue un buen rey. Nada más, tuvo un magnífico comienzo. Nada más que ahí en la vida de Usías se nos ilustra la verdad siguiente: no todo buen comienzo significa que tendrá un buen final. Todo buen comienzo se tiene que cuidar durante todo el trayecto para que ese buen comienzo termine en un buen final. Usías comenzó bien, temiendo al Señor, obedeciendo al Señor, pero en algún momento de su vida se ensoberbeció, se enalteció.
y eso fue su ruina. Y entonces, como él era rey, pues creyó que tenía la autoridad de también fungir como sacerdote, y entonces se mete a llevar a cabo actividades sacerdotales, lo cual fue en su perjuicio. Y lo que sucedió es que como castigo Dios le mandó una lepra y así murió, leproso. Entonces, eso nos enseña que no todo buen comienzo garantiza un buen final. Si tú te entregaste a Jesucristo y caminas en Jesucristo, es importante la vigilancia permanente a lo largo de tu vida, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, a cualquier momento, debemos de tener una actividad vigilante sobre nuestro caminar y nuestra lealtad y fidelidad a nuestro Dios. Si no, puede ocurrir lo que le ocurrió a Usías, o también le puede ocurrir lo que le ocurrió también a Salomón. Salomón, igual que Usías, comenzaron muy bien, pero terminaron muy mal. Entonces yo te animo, si tú me estás escuchando, que le des una vigilancia extrema a tu relación con Dios todos los días. No podemos bajar la guardia. La victoria del día de hoy en tu vida y en mi vida no es garantía de la victoria del día de mañana. Cada día tenemos que estarlo viviendo a la luz del próximo retorno de nuestro Señor Jesucristo, a la luz de que en cualquier momento Dios me puede llamar a su presencia, a la luz de que yo debo de entregar cuentas al Señor Jesucristo de mis acciones. Entonces estamos en Isaías 6:1, donde dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa es una de las ocasiones en las que el Espíritu Santo le permite ver a los profetas, en este caso Isaías, una visión tocante a Dios y tocante al trono de Dios. Aquí se describe que el trono es era un trono alto y sublime. Alto, pues se refiere a lo enorme de sus dimensiones, y sublime se refiere a la belleza de su aspecto. No es posible describir tanta belleza. Una palabra pues trata de resumirlo: sublime. Y en la visión, el Señor, nuestro Dios, es alabado y reconocido como santo, santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Lo mismo hacen los 4 seres vivientes en el pasaje que leímos. Mencionan santo, santo, santo. Nada más que allá, en Apocalipsis 4, se refieren, es el Señor Dios Todopoderoso. Dios es el Señor Adonai. Dios Elohim, Todopoderoso, el Shaddai. Entonces, allá en Apocalipsis, o aquí en Apocalipsis que acabamos de leer, está el nombre Adonai, Elohim, el Shaddai. Adonai, el dueño y amo absoluto del universo. Elohim, el Dios creador, que se manifiesta en una naturaleza trina, plural. Y el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios que cuida de su creación y que amamanta su creación. Eso significa que cuida y nutre a toda su creación. Bueno, eso está en el capítulo 6 de Isaías.
Vamos a Daniel capítulo 7, unas páginas adelante. Y también al profeta Daniel, Dios le prometió ver el trono de nuestro Dios. Pero como vamos a ver, es un trono, la imagen es un trono diferente. Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice ahí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Son dos versículos en donde tenemos la descripción de la experiencia de Daniel de estar viendo a nuestro Dios, al Señor Dios Todopoderoso. Pero primero se dice que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Posiblemente se refiera a los 24 tronos de los que nos habla en este capítulo 4 de Apocalipsis. Y en uno de ellos dice que se sentó un ser maravilloso, descrito como anciano de días. Y pone la atención el profeta en que su vestido era tan blanco como la nieve y el pelo de su cabeza blanco como lana limpia. Pero en este caso ya el trono no es descrito como alto y sublime, sino en este caso ya dice que el trono es llama de fuego y las ruedas del mismo, las ruedas del trono, fuego ardiente. Eso no lo vimos en Isaías capítulo 6. Eso está aquí en el capítulo 7 de Daniel. Posiblemente esa expresión de que el trono era llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente y un río de fuego procedía y salía de debajo de él, posiblemente esté haciendo referencia a que es una escena donde va a haber juicio, donde se van a emitir veredictos, en donde se van a condenar a personas, a seres humanos. Posiblemente el fuego está relacionado con la ira de Dios. Es una expresión de la ira de Dios. Y vamos a Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, es nada más ese versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En este caso, ya no es el trono grande, el trono alto y sublime. Ya no es el fuego, el trono como llama de fuego y las ruedas del mismo como fuego ardiente. Aquí es un trono que se dice que un gran trono blanco. O sea, con gran se está refiriendo a enorme y juntamente que la persona que está sentada pues de igual manera. Entonces, el gran trono blanco, posiblemente la blancura del trono está haciendo alusión a la pureza, santidad, justicia y rectitud con la cual se van a llevar a cabo los juicios. Y nuestro Dios dice que estaba ahí sentado, no se dice mayor cosa. Y vi un gran trono y al que estaba sentado, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Ya no se encontró lugar para ellos. Ya la tierra y el cielo actuales dejaron de ser útiles a los propósitos divinos y en algún lugar del universo, en el espíritu, en el mundo del espíritu, se llevará a cabo este juicio de parte de nuestro Dios eterno. Y vamos a Apocalipsis 21, 5 al 8. También allí aparece, se hace alusión al trono del Señor. Mira, por favor.
dice en el versículo 5, al que estaba sentado en el trono, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿qué es lo que dice? Hasta ahorita nuestro Dios habla. También habla allá en Isaías, pero en Apocalipsis hasta ahorita el Señor habla. ¿Y qué es lo que habla? ¿Y a quién le habla? Le habla a Juan. ¿Y Juan a quién representa? Juan representa a la iglesia. Entonces, ya espero que recuerdes que la iglesia tiene un diseño especial en el plan de Dios. Que Dios le concedió a su Hijo Jesucristo un determinado número de seres humanos de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones, judíos y gentiles, para que integren lo que se conoce aquí como la iglesia de Jesucristo, la esposa del Cordero. Entonces, la iglesia tiene un trato, podríamos decir, preferencial, VIP si quieres llamarle, un trato preferencial, porque es la esposa de Jesucristo. Este trato no lo tiene con el pueblo de Israel, no lo tiene con ninguna otro tipo de personas más que con la iglesia, porque la iglesia, ya te enseñé, o ya compartimos esa enseñanza, de que la iglesia es una nueva clase de humanidad, creados en Cristo Jesús, hechos en Jesucristo, formados de Jesucristo. Entonces, nuevas criaturas, regeneradas en su espíritu y renovadas en su alma. Son cosas diferentes. Entonces aquí es el Padre hablándole a la iglesia, porque Juan representa a la iglesia. Y mira, por favor, lo que le dice. Le dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ay, gloria a Dios que hace nuevas todas las cosas. Imagínate que quedarnos con un planeta rengueando como lo ha dejado el ser humano. No, Él hace nuevas todas las cosas. Imagínate estar aquí con un montón de gente que no quiere conducirse a Dios y que deja que sus deseos y pasiones lo gobiernen. No, es muy incómodo. Entonces, Él está diciendo, yo hago nuevas todas las cosas. Fíjate. Y me dijo, escribe lo que te estoy diciendo, yo hago nuevas todas las cosas. Porque es que tú eres una nueva criatura en Cristo, porque de otra manera no puedes entrar en el reino de los cielos. Yo hago nuevas todas las cosas y tenías que ser hecho tú nuevo y yo tenía que ser hecho una nueva persona. ¿Para qué? Para que pudiésemos estar con Él. Y entonces le dice, yo hago nuevas todas las cosas. Entiéndelo tú, iglesia, yo hago nuevas todas las cosas y escribe esto. ¿Qué es lo que escribe esto? Porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Dios Todopoderoso está diciéndonos a la iglesia que lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis, tú y yo debemos de confiar plenamente, porque son palabras fieles y verdaderas. ¿Cómo se describe al Señor Jesucristo? Como el testigo fiel y verdadero. O sea, todo está sustentado por el Señor Jesucristo. Él es el rey de la creación. Él es el autor de la vida. Entonces, a Él también se le describe con las mismas características de la palabra, porque el Señor Jesucristo es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Y así como Jesucristo en su naturaleza es fiel y verdadero, también la palabra es fiel y verdadera. Por eso aquí le está diciendo el Señor, esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Este hecho está es la misma frase que dijo el Señor Jesucristo en la cruz, consumado es. Están diciendo lo mismo. Cuando el Señor Jesucristo llevó a cabo el sacrificio redentor en la cruz del Calvario, llegó a las 6 horas de estar colgado de los clavos y entonces entrega el Espíritu, porque Él había dicho claramente a sus discípulos, a mí nadie me quita mi vida. Yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Entonces, cuando dice aquí el Señor Dios Todopoderoso, hecho está, significa que así como el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó a cabo todo lo que era necesario para lograr la redención de la humanidad, la reconciliación del cielo con la tierra, toda esa obra maravillosa, y Jesucristo dijo, consumado es, hasta aquí, ya no tengo que sufrir más aquí en la cruz, entregó el Espíritu, desciende a las partes más bajas de la tierra, lleva a cabo lo que tenía que llevar a cabo, porque la representación tuya y mía por parte de Jesucristo no fue solamente en la cruz, sino en lo que merecías tú y yo, merecían tus pecados y los míos. ¿Qué es lo que merecían? La condenación eterna. Y el Señor Jesucristo llevó a cabo, sufrió el castigo de tus pecados y de los míos, y llegó como representante tuyo y mío allá a las regiones infernales, y de allí el Señor Dios Todopoderoso lo rescató, lo resucitó, y actualmente vive para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees en la resurrección de Jesucristo? Pues tienes que creer, porque la salvación depende de que tú creas que Jesucristo está vivo y que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Entonces está diciendo aquí nuestro Dios, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Estas son palabras fieles y verdaderas. Todo lo que está diciendo ahí. Y mira el versículo 8. Lo que vamos a leer en el versículo 8 también está respaldado por la fidelidad de Dios y por la veracidad de Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo esto que acabamos de leer son palabras de Dios, el Señor Dios Todopoderoso, diciéndoselas a quién, a Juan, un representante de la iglesia. Y al decírselas a Juan, se le está diciendo a ti y a mí. Y mira en el capítulo 22, versículo 1, dice ahí, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es la última mención que tenemos en Apocalipsis del trono de Dios. Entonces, hemos repasado rápidamente Isaías, Daniel, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. En aquel, como tú puedes ver, ninguna descripción de quien está en el trono y del trono son idénticas. ¿De qué nos habla eso? De que el reino de Dios es un reino dinámico, en constante movimiento. Así como tú viste que el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pues el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Él está en una constante actividad. Y la revelación que Él le entrega al ser humano también tiene ese dinamismo. Por eso en aquel momento a Isaías le dice, es un trono alto y sublime, y a Daniel el trono es llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente, y en el caso de aquí de Juan, como vamos a ver, nos describen cosas distintas. Allá en Daniel sale un río de fuego debajo del trono, y aquí sale en Apocalipsis 22 un río de agua limpia. Como dice, es muy bonita la descripción. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal.
que salía del trono de Dios y del Cordero. Bueno, vamos ahorita entonces al capítulo 4 de Apocalipsis para echarle un ojito ahí a lo que sucede en el trono. Apocalipsis capítulo 4. Mira por favor lo que dice capítulo 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Lo primero con lo que Juan se encuentra es con el trono. Eso es lo primero que llama la atención de él, porque Dios así quiere que le llame la atención, porque la atención, el interés del Dios Todopoderoso que se hable de su trono, como en ningún otro lugar se habla. Fíjate que si tú pusiste atención, en Apocalipsis 4 se habla de 8 veces del trono de Dios. 8 veces. Y en Apocalipsis 5 se habla de 5 veces el trono de Dios. 5 más 8 son 13 ocasiones en que se menciona el trono de Dios en el libro de Apocalipsis aquí en los 2 capítulos. 8 en el 4 y 5 en el 5. Entonces, y si pudiésemos revisar cada una de las ocasiones en que se menciona el trono, se ve allí un dinamismo. Hay frases, por ejemplo, un trono, en el trono, alrededor del trono, delante del trono, junto y alrededor del trono, hacia el trono, en medio del trono. O sea, hay dinamismo. Ahí está el Señor Dios Todopoderoso reinando, llevando a cabo lo que Él ha determinado previamente que suceda. Y su reino, como te estaba yo diciendo hace unos momentos, es un reino que está representado en donde podemos ver la belleza, el orden, la santidad, la perfección. Podemos ver ahí la armonía, el poder, la autoridad, la luz, la paz, el gozo, la unidad. Es maravilloso lo que podemos ver aquí en estos dos capítulos. Y mira, por favor, lo que dice en el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Te fijas cómo cambia la descripción de las escenas y de la persona que está en el trono y de lo que le rodea? Aquí vemos que allá en Daniel era un anciano de días, el que se sienta. En Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí no se ve eso. Aquí no se ve, no se describe la figura. Aquí simplemente se ven cosas a las que Juan hizo alusión para tratar de explicar a los lectores de su libro qué era lo que él vio. Y en el versículo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Supongamos que te pregunta tu nieto o tu hijo: oye, abuelito, oye, papá, o quien seas, mamá, ¿cómo es Dios? A ver, dale esa descripción. Pues Dios es como, ¿qué dice aquí? Dios es como una piedra de jaspe, y es como una piedra de cornalina, y alrededor de él hay un arco iris, como que se parece a la esmeralda. A ver, ¿qué te va a decir? ¿Con qué cara se va a quedar tu hijo o tu nieto? Con cara de what? ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Pues imagínate nada más el lío en el que estaba Juan para tratar de escribir lo que él estaba percibiendo. Y eso fue lo mejor las mejores palabras y acercamientos y comparaciones que pudo hacer. Pero ¿qué nos está tratando de dar a entender? Yo entiendo, hermano, que Dios es luz. Dios es luz. Y Dios habita en luz
inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Esa luz no es una luz como la de un foco, que no tiene mayor división del resplandor que sale de allí. Pero así no es Dios. Ya tú puedes ver que Dios se vuela la barda con la imaginación y con los recursos que tiene. Entonces, Él por un lado está expresando a través de su resplandor, pues que se parece a piedra de jaspe y de cornalina, y que alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Pues es lo más que puedo decir Juan. Entonces yo te sugiero que cuando quieras hablarle de cómo sería Dios, lo lleves a Daniel capítulo 7. Es como un anciano de días. Se presenta como una persona mayor, llena de sabiduría, de majestad. Sus vestimentas son blancas como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono es alto y sublime, y sus faldas llenan el templo. Mejor vete a esos pasajes. A este pasaje, pues al menos que tú le digas, es que Dios es luz, hijo. Y cuando Él quiere dejar entrever algo de su apariencia, pues lo hará. De otra manera, no nos deja conocerlo. Ahora, ya debo de ir concluyendo, pero es posible que tú llegues al libro de Apocalipsis con tu razón y que quieres que se te diga qué significa esto, por qué se dice esto y por qué esto